Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a hablar acerca de la catequesis sobre el purgatorio. Y pues es muy interesante este tema, ¿verdad? Sobre todo es muy actual, precisamente porque este día debemos de pedir por nuestros difuntos, por las personas que se nos han adelantado, familiares, amigos, conocidos, que se nos han adelantado en la presencia de Dios. Y vamos a invocar al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos haga precisamente entender este tema, pero sobre todo que nos haga ser partícipe de la oración para pedir precisamente por nuestros fieles difuntos, por las personas que se nos han adelantado en este camino, en este momento. Te invito a que recemos, a que hagamos una oración invocando al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ilumina nuestro entendimiento, nuestra razón. Ven Espíritu Santo. Bueno, pues te agradezco que te estés sintonizando en este momento con esta transmisión para que podamos analizar acerca del purgatorio. Es importante que nosotros sepamos, investiguemos, de acuerdo a los fundamentos que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Y lo voy a sacar sobre todo de dos libros, lo que es este libro de José de Arbe, que es un libro muy antiguito que me dio mi tía Edith, en paz descanse, que fue catequista por muchos años, ya le he mencionado anteriormente, y que fue la causante de que yo entrara al catecismo, que en gloria esté, seguro que sí, por ser una persona tan coherente entre su vida y su catequesis, ¿verdad? Bueno, y este libro pues era de ella y es un libro muy antiguo. De hecho aquí tiene abajito su nombre, su firma, y pues me lo regaló, me lo dio antes de fallecer. Y este libro es muy interesante porque este libro nos habla acerca precisamente de las verdades de la fe. Y lo vamos a complementar precisamente con este catecismo, que es el catecismo de la Iglesia Católica, y con un escrito que saqué de una página católica también, que es muy interesante. Es importante siempre ver nuestras fuentes, y que sean fuentes fidedignas, fuentes de la fe, fuentes de la Iglesia. Bueno, voy a empezar entonces, como te dije, con este librito del Padre José de Arbe, que él lo desarrolla a manera de preguntas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el tema es el purgatorio y nos dice: ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar en que las almas de los justos son purificadas con grandes padecimientos. Bueno, déjame decirte que al momento de que nosotros nos llame Dios, nos llame en su presencia, vamos a tener en juicio particular. Hay un tema que ya desarrollé de esto, no lo voy a mencionar ahora, lógicamente, pero en este juicio particular Dios nos va a asignar uno de dos lugares, lo que es el cielo o el infierno. Sin embargo, como el cielo es un lugar completamente limpio, puro, y nosotros con nuestros defectos, nuestros pecados, podemos tener algunas fallas, muchas a lo mejor, que sí nos permitan ir al cielo, porque a lo mejor son pecados veniales o son cosas, bueno, que no tienen tanta significación para que se fuera uno al infierno, pero que al ser un lugar limpio, un lugar puro, porque ahí está Dios en el cielo, pues no es posible que una persona que no esté completamente limpia pueda entrar a él. Por eso Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, permite este lugar. Ahora bien, ¿qué almas van al purgatorio? Pregunta aquí, en esta pregunta aparece con el Padre. Dice: al purgatorio van las almas de los justos muertos en pecado venial o con pena temporal que pagar. Desde luego que al purgatorio no va a ir una persona en pecado mortal. La persona que tiene pecado mortal pues no puede ir al purgatorio, tendría que ir al infierno. ¿Y qué es lo que pasa acá? Te recuerdo algo que también he manejado en otros temas, que para que un pecado sea mortal tiene que tener tres cosas: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es haber quebrantado los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa, y pleno consentimiento, que sabiendo que no está bien y que debo de acercarme al sacramento de la confesión, pues sigo mi vida así, ¿verdad? Hasta que Dios
en una de esas situaciones pues me llame y pues tendremos que dar cuentas a Dios, cuentas individuales, ¿verdad? Cada quien tiene los pecados o comete los pecados de manera personal. Dice aquí, luego dice, ¿cuántas cosas son de fe respecto al purgatorio? Respecto al purgatorio son 3 cosas de fe, o sea que debemos de creer. Primero, que hay purgatorio. Segundo, que las almas padecen en él. O sea, no es un lugar, por ejemplo, vacacional, por así decirlo, perdón el término. O sea, un lugar donde pues nada más vamos a estar de manera temporal sin causar ningún problema o sin tener ningún problema. No, aclara que dice que las almas padecen en él. Luego el tercero dice que el santo sacrificio de la misa, ojo, las oraciones, indulgencias, las obras buenas de los vivos, pueden aliviar sus penas. Por eso es importante que pidamos, sobre todo el día de hoy, pero bueno, no necesariamente hoy, sino toda nuestra vida, por las personas que están en el purgatorio. Tal vez podríamos pensar en especial por aquellas que son nuestros familiares, amigos o conocidos, porque desconocemos quiénes están en el purgatorio. Creemos que nuestros familiares, pues con la gracia de Dios, o están en el cielo o están en el purgatorio. Desde luego que no quisiéramos que ningún familiar de nosotros estuviera en el infierno. Por lo tanto, partiendo de ahí, pues pedimos por nuestros familiares, pedimos por las personas. Y si yo pido por un familiar pensando que está en el purgatorio y está en el cielo, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque ya está en la gloria de Dios. Y esa oración, sin duda alguna, que Dios la puede tomar para otra alma. Vean qué interesante, porque esa es la bondad y la misericordia de Dios. Y luego dice... bueno, aquí hay un comentario que hace el padre de que los protestantes niegan la existencia del purgatorio, ¿verdad? Eso es algo muy triste porque sí está bíblicamente, no la palabra purgatorio, pero sí lo da a entender con la lógica la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ir viendo, los dos me menciona. Dice, sabemos que hay purgatorio porque 1, lo insinúa la Sagrada Escritura. 2, lo enseña la tradición y la doctrina constante de la iglesia. Y 3, lo prueba de algún modo la razón. Claro, lo que te acabo de explicar. El cielo no puede entrar cualquiera así nada más, porque tiene que estar completamente limpio. Y tampoco se va a ir al infierno porque hay algunas situaciones, lo que llamamos exequias, algunos detallitos por allá que no me permiten estar puro. Entonces, pues la razón lo tiene que aprobar. Pero ahorita vamos a ver las otras dos. Dice, en la primera, ¿por qué lo insinúa la Sagrada Escritura? Y menciona aquí, fíjense, dice, habiendo Judas Macabeo recogido 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciera un sacrificio por los pecados de los muertos en el combate. Eso está en segunda de Macabeos 12:43. Vean qué interesante. O sea, que él ya está pidiendo por las almas o por las personas que murieron en un combate. Luego dice, y el sagrado texto añade que es un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de sus pecados, o sea, de las penas de su pecado. Ahora bien, sería cosa superflua o inútil rogar por los difuntos, está en 2 Macabeos 13:42, si no hubiera más que cielo e infierno. Vea, o sea, eso la prueba también está relacionado con la lógica. Si solamente hubiera cielo e infierno, entonces no tendría caso pedir por los difuntos, como aquí me lo está pidiendo o como aparece en Macabeos. ¿Por qué? Porque una persona que está en el cielo ya no hay que pedir por ella, ya está allá. Una persona que está en el infierno ya no hay que pedir por él, ya no se puede hacer nada. En cambio, una persona, por eso aquí está en Macabeos, que está en un proceso de purificación, pues se puede pedir por él, claro, que es lo que nosotros conocemos como purgatorio. Ahora bien, aquí sigue diciendo y dice, Jesucristo habla de pecados que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. Fíjense, de pecados que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. Eso está en Mateo 12:32. Si no se perdona ni en esta vida ni en la otra, quiere decir que en la otra también hay momentos en donde sí existe el perdón. Vean, eso lo aprueba la lógica. Si tú lo analizas con calma, con detenimiento, te darás cuenta lo que está diciendo Jesús en Mateo 12:32. Dice,
habla de pecados que no se perdonarán y textualmente dice, ni en esta vida ni en la otra. Entonces quiere decir que en la otra también hay ese proceso de perdón. Jesús está ratificando precisamente que existe un lugar en la otra vida donde se hace el perdón. Y luego hay otra cosa muy interesante. San Pablo dice también que algunos se salvarán por el fuego. ¿A qué se refiere eso? Pues un fuego lo que hace que es purificar. Entonces dice, se salvarán por el fuego. O sea, después de morir se salvarán por el fuego. Eso está en 1 Corintios 3, de 12 al 15. Todo esto insinúa que debe haber un purgatorio. Luego el segundo que dice, lo enseña la tradición y la doctrina constante de la iglesia. Dice, desde los tiempos apostólicos, la iglesia católica no ha dejado de rogar por sus hijos difuntos y de ofrecer por ellos el santo sacrificio de la misa. Así lo manifiestan todas las liturgias antiguas de Oriente y Occidente, lo que prueba que en ambas iglesias se creyó siempre en el purgatorio. Los santos padres y escritores eclesiásticos más antiguos de una u otra iglesia hacen veces expresión del purgatorio. Y nos hablan aquí, por ejemplo, de San Cipriano, de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, ya son santos más conocidos para nosotros, de San Agustín y de otros varios. Además, en los concilios, es decir, donde se reúnen lo que son los obispos, ¿verdad? En los concilios, aún en los primeros siglos, hablan del purgatorio y nos cita aquí el padre. Por ejemplo, en el concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, en el concilio de Florencia, que fue entre 1439 y 1445, el concilio de Trento, que es un poco más nombrable, más conocido, que fue de 1545 a 1563, y lo declararon dogma de fe que existe el purgatorio, ¿verdad? Entonces, ante tanta evidencia, ante tanta presentación por parte de los padres de la iglesia, los padres, me refiero a los padres que, como en el caso de San Agustín, ¿verdad? De San Juan Crisóstomo, que era un santo muy reconocido en ese tiempo, en el 407, pues se empieza a promover la situación del purgatorio, de que existe el purgatorio. Y el número 3 que nos dice el padre, dice, lo prueba la razón. ¿Por qué? Y explica el padre, la razón también prueba de algún modo la existencia del purgatorio, porque al cielo, lo que les dije, solamente van las almas limpias, libres de toda culpa. Y eso lo puedes leer, y ojalá que veas las Sagradas Escrituras, lo puedes leer en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 27. Al infierno van las que han abandonado este mundo en pecado mortal. Sin embargo, es evidente que muchos mueren y no pueden ser arrojados al infierno, porque no tienen pecado mortal, ni tampoco, dice el padre, pueden ir al cielo, porque están manchados por culpas leves o porque tienen pena temporal que pagar. O sea, hay algo, una cosa que se llama exequias, hay algo por ahí que no permite entrar al cielo, porque tenemos que estar completamente limpios. Y entonces hay que pagarlo. Te invito a que cheques Mateo 12:36. La razón nos dice que para estas almas debe de haber un lugar intermedio donde puedan purificarse con sus manchas, y este lugar es el purgatorio. Ya vamos a terminar con esta parte para irnos a lo que dice el Catecismo de la Iglesia, que es mucho más reciente que este libro. Dice, ¿cuánto tiempo quedan las almas en el purgatorio? Dice, quedan hasta estar enteramente limpias y ser así dignas de la vista de Dios. Y el Padre nos dice, no sabemos el tiempo en que las almas están en el purgatorio, pero se entiende a las expresiones de los santos padres, es preciso inferir que están más tiempo de lo que comúnmente se cree. Acuérdense que el tiempo es de Dios. Para nosotros, nuestra vida, por ahí hay algunos comentarios de algunos santos, nuestra vida pues es una vida que la vemos a veces muy larga o muy corta, pero para los ojos de Dios nuestra vida es un instante, ¿sí? Por eso en el tema que di acerca de precisamente de lo que es el juicio particular, les dije que veremos, de acuerdo a lo que leí en un libro recolectado, ¿verdad? De varios santos que hablan acerca de esto, pues nos dice este libro que
veremos nuestra vida pasar con los ojos de Dios, o sea, súper rápido. Veremos las consecuencias de las cosas que hicimos. Eso lo manejé en el tema de lo que es el juicio particular, que estaría bien si gustas lo localices aquí en este Face o en supercatólico.com, en youtube.com/supercatólico, perdón. Pero precisamente aquí lo dice. Para Dios el tiempo es distinto al que nosotros manejamos, de tal manera que solamente Dios sabe el tiempo en que podemos estar o vamos a estar en el purgatorio. Dice, después del juicio final dejará de existir el purgatorio, ya no habrá más que cielo y el infierno. Es decir, después de ese proceso, después de ser nosotros juzgados de manera particular, después de habernos asignado un lugar específico y si no podemos ir al cielo, entrar temporalmente al purgatorio, pues aquí no sabemos los tiempos. A lo mejor Dios maneja el tiempo, pues Él es el dueño de todo. Bueno, yo siempre he pensado que al momento de morir nos vamos directo al cielo, al infierno, como dice la palabra, y al purgatorio si fuera el caso. Y entonces mientras estoy en el purgatorio yo tengo ese tiempo, pero cuando haga así ya es el fin del mundo. O sea, yo siempre he pensado eso, pero eso es algo que no está en los libros, es algo que desconocemos, ¿verdad? Lo cierto es eso. Lo cierto o lo más fundamental de aquí es pedir por las personas que se han adelantado. Lo más importante en esto es que nosotros que estamos vivos, tratar siempre de buscar vivir en gracia de Dios, aunque cueste trabajo. ¿Cómo? Pues con el sacramento de la confesión. O sea, Dios lo dejó todo. No dijo nada más así, sino hizo todo, planeó todo, organizó todo para que tú y yo podamos salvarnos. Luego dice, muy interesante, dice, ¿qué motivos especiales tenemos para orar por los muertos? Esto es muy interesante por lo que estamos viendo hoy. Dice, tenemos los motivos siguientes. Primero, la gloria de Dios, a quien procuramos adoradores perfectos, haciendo que entren en el cielo las almas del purgatorio. ¿Por qué otro motivo hay que rezar por los difuntos? Por caridad, porque los difuntos son nuestros hermanos en Jesucristo y nuestros parientes y amigos, ahí hay muchos parientes y amigos, según la carne, que se hallan en el estado más lastimoso y más digno de compasión. Están sufriendo. Una vez, porque ahí puede haber muchos detalles, yo subí un video que hice con una oración para pedir para liberar mil almas del purgatorio, que es la que leemos precisamente siempre en el rosario que meditamos diario, que transmitimos. Pero puse de fondo una imagen con las personas que están en el purgatorio, una imagen, lógicamente, un dibujo, y se veía el fuego. Le hice ese efecto del fuego. Y me decía uno, hermano, no ponga el fuego, porque el fuego no es el infierno, es el purgatorio. Déjame decirte que hay muchos libros y sobre todo historias de santos que hablan de que existe un fuego. Pero aquí lo importante no es cuál es el castigo, porque no tengo que averiguar cuál es el castigo. La cosa es que hay un castigo. Y le decía, esto es muy interesante, una vez tuvo un sueño Don Bosco de un amigo suyo y le dice, reza por mí porque estoy en el purgatorio. Y le decía, y lo que más me hace sufrir no es el castigo de acá. No decía cuál era, no decía si había fuego, no. Dice, lo que me entristece más o lo que me duele más no es el castigo del purgatorio, sino no poder todavía ver el rostro de Dios. Está padrísimo, eso está en las historias de Don Bosco, en los sueños de Don Bosco, porque Don Bosco tenía sueños, pues vamos a decirle como proféticos, ¿verdad? Sueños que servían para su propio conocimiento y para dar a conocer hacia los demás cosas extraordinarias. Bueno, ojo, tengan cuidado ahí, no quiere decir que todo el mundo lo que nosotros soñemos va a pasar, ojo, hay que tener cuidado, porque hay algunas cosas que se pueden distorsionar. Eso era con Don Bosco. Y luego dice, otra cosa por la que tenemos que rezar por los difuntos, y nos dice el Padre, la justicia, pues habrá tal vez en el purgatorio almas que están padeciendo por nuestra causa. ¡Qué barbaridad! O sea, puede ser que yo haya hecho que una persona haya caído en pecado, tal vez no mortal, pero sí un pecado. Entonces vean, esto me sorprende a mí porque dice la justicia, pues habrá tal vez, fíjate bien, en el purgatorio almas que están padeciendo por nuestra causa. O sea, a lo mejor no es seguro y es un poco difícil de que sea, pero el Padre lo menciona, de que a lo mejor por mi causa hay alguien en el purgatorio.
Y si no fuera así, ojalá que no, que yo no sea culpable de eso, pero siempre tendré que pedir por por los difuntos en general. Y el número 4, que dice porque hay que pedir por los muertos, dice: por nuestro propio interés, esas almas liberadas por nuestras oraciones intercederán por nosotros delante de Dios, y algún día a su vez nos sacarán del purgatorio. Bueno, aquí puede parecer algo así como un interés, ¿verdad? O sea, yo pido por ti, pero tú pides por mí, no seas así. Pero bueno, sin embargo, pues es por la bondad de Dios. Aunque yo siento que este cuarto punto, pues lo debemos de dejar muy al fondo. Tiene que ser entonces que yo pida por mis difuntos, para la gloria de Dios, por la caridad y por la justicia. Esto otro de mi propio interés, bueno, está bien, ¿no? Porque es algo que me comenta el Padre en este libro, pero no debemos, a mi juicio, de buscar eso, sobre todo como interés principal, ¿verdad? Yo no sé mis familiares dónde están, no lo sé, pero lo que sí sé es precisamente que yo puedo pedir por mi hermano en Cristo, por mi prójimo, por todos, hasta por aquel que no conozco, ¿ok? Porque eso es lo que tengo que hacer, pedir y pedir. Y aquí dice mi aplicación práctica, dice: la doctrina del purgatorio debe movernos, 1, a tomar gran empeño en evitar no solamente todo pecado mortal, sino más bien todo pecado venial deliberado también. 2, dice, a aplicarnos a hacer obras de penitencia para satisfacer a la divina justicia antes de salir de esta vida. Y 3, a cuidar mucho de ganar indulgencias para suplir con el tesoro de la iglesia las insuficiencias de nuestra flaqueza. Las indulgencias, ya he hablado sobre eso, pero sin duda alguna va a haber que manejar alguna vez algún tema. Y 4, a compadecernos tiernamente de las ánimas del purgatorio. Qué interesante, o sea, es formidable esto porque nos abre una gran posibilidad de estar al servicio de los demás, de estar al servicio de mi hermano en Cristo, de mi prójimo, que está ahí padeciendo, que está sufriendo. Y ahora me voy a pasar, ya para terminar, al Catecismo de la Iglesia, que es, pues, básicamente es casi lo mismo, pero pues este es más reciente, más conocido, más aprobado, que su Santidad Juan Pablo II, pues, lo vio a buen término desarrollarlo, que estuvo muy bien. Y aquí dice lo que es, bueno, en el caso mío, la página 241, pero el número que corresponde es el 1030. Dice: los que mueren en gracia en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. O sea, si estás en el purgatorio, te vas a salvar, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y en el 1031 dice: la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. O sea, es una purificación, pero no es igual a una purificación o a lo que va a sufrir una persona en el infierno. Para empezar, en el purgatorio es una pena temporal, o sea, vas a estar un tiempo, o la persona que vaya va a estar un tiempo. En el caso del infierno es toda la eternidad, entonces no se puede comparar, como nos dice aquí. Dice: la tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos, lo mismo que ya dijimos acá, y pone otra vez lo que es el ejemplo de 1 Corintios, ¿verdad? Dice: esta enseñanza en el 1032 se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, ya que ya se habla en las escrituras, y aquí menciona otra vez a Judas Macabeo, ya no lo vuelvo a mencionar porque aquí ya está, ¿verdad? Y nos hace una exhortación o un comentario el catecismo, dice al final: llevémosle socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, esto está en Job 1.5, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les llevan a un criterio, a un cierto consuelo? No dudemos, dice el catecismo, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Eso está, o mejor dicho, lo dijo San Juan Crisóstomo, que también lo mencioné aquí como uno de los santos que hablan acerca del purgatorio. Bueno, aquí está un poquito más cortito ahí, aunque hay otra parte aquí al final donde también nos habla, lógicamente también en el resumen, acerca del purgatorio. Pero aparte saqué, ya para terminar,
esta parte muy importante de la página, una página católica, que nos dice algo interesante. Nos dice aquí lo que pasó con Santa Faustina Kowalska, porque hay muchos santos que Dios le ha permitido, y está documentado, que Dios le ha permitido pues o ver o saber algo del purgatorio. Y en el caso de Santa Faustina Kowalska, que fue precisamente, acuérdate de la Divina Misericordia, dice, ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Te aclaro que le permitió ver purgatorio, cielo y el infierno, pero aquí esta cita me está hablando de cuando la llevó al purgatorio, porque así está en el título, te repito. Cuando llevó al purgatorio, cuando fue al purgatorio, ella comenta en su libro. Ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Ella les preguntó qué era lo que más les hacía sufrir y las almas les contestaron que era sentirse abandonadas por Dios. Cuando salió escuchó que la voz del Señor le dijo, mi misericordia no quiere esto, pero pide mi justicia. Entonces, vean qué interesante, ¿eh? O sea, Dios es un Dios misericordioso, sí, claro, desde luego, todos estamos de acuerdo, por eso se presenta como la Divina Misericordia. Pero Dios es también un Dios justo que no estamos hablando de un Dios castigador. A veces se nos maneja distinto el asunto y pues tratan de revolvernos con los principios que manejamos a veces como católicos. Hablamos de un Dios justo. En el Antiguo Testamento, sobre todo, se habla acerca de la justicia de Dios, de un Dios fuerte, de un Dios Yahvé, que es un Dios justo. Pero no hay que confundir términos, a ver si lo podemos analizar. Es justo, sí. Es misericordioso, sí. Es misericordioso porque estamos en un tiempo de misericordia. Ahora mismo es tu tiempo de misericordia, es mi tiempo de misericordia. ¿Por qué? Porque es un tiempo en donde yo puedo alcanzar a través de lo que hago, a través de buscar los sacramentos, a través de todo esto, yo puedo alcanzar la misericordia de Dios. Pero también es un tiempo en donde si yo no aprovecho este tiempo de misericordia, pues va a ser un tiempo desperdiciado. Va a ser un tiempo que va a traer como consecuencia que cuando el Señor me llame, pase a ser entonces el tiempo ya no de la misericordia, sino el tiempo de la justicia. Porque Dios es un Dios justo. Por eso la palabra dice, le dará a cada quien lo que le corresponde, ni más ni menos, porque en el cielo hay niveles, entonces hasta ahí le va a dar a todos, el que llegue al cielo, todos van a estar así, pero se habla de que en el cielo hay niveles, porque Dios es así. Dios ama a todos, sí, claro, Dios ama a todos, pero Él es perfecto y justo en lo que nos da, en lo que nos va a dar a cada quien. Entonces, en resumen, si yo no aprovecho este tiempo de misericordia, si no trato de estar o hacer el intento de estar en gracia de Dios, pues de repente me llama Dios en cualquier momento. Dice, Dios es como un ladrón en la muerte que llega y dice, si nosotros, dice la palabra, acuérdate, supiéramos cuándo va a llegar el ladrón, taparíamos, estaríamos al pendiente. Pues es lo mismo. Si supiéramos cuándo Dios nos va a llamar, pues estaríamos al pendiente y en un ratito tendríamos que organizar todo para estar en gracia de Dios. Pero no lo sabemos. Y si lo dejamos así hasta el final y un día sorprende, estaba leyendo las noticias de una persona, un artista o productor, algo así, que pues el día de ayer falleció. ¿Y cómo falleció? Pues nada más se acostó a dormir y al otro día ya no despertó. Quiere decir, como decía hoy el padre en San Román, el padre Juan, oía su homilía muy interesante como siempre, y decía que no necesariamente porque estamos enfermos vamos a morir. No sabemos, solamente Dios sabe el día y la hora. Y en resumen te vuelvo a decir, si no aprovechamos ese tiempo, entonces viene la justicia. Por eso Dios no puede, al ser un Dios justo, no puede permitir que entren al cielo, una persona que tiene todavía cosas con las cuales necesita purificarse. Y por eso está el purgatorio. Y por eso esto que nos dice aquí de Santa Faustina. Pero hay más casos, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, San Nicolás de Tolentino es conocido como el patrón de las almas del purgatorio, porque en vida los fieles le pedían que rezara por los difuntos debido a las conversiones que él obtenía.
También, por ejemplo, aquí decía la Madre de Dios le reveló a Santa Brígida: no hay pena alguna en el purgatorio que mediante mi auxilio no se vuelva más suave y más fácil de soportar. O sea que, como siempre, la Santísima Virgen María está apoyando, está ayudando, está haciendo algo para que esas almas, aunque estén sufriendo, sean alivianas, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Tengan un alivio, vaya, perdón ahí por el término, tengan un alivio, al que sea temporal. ¿Y qué otra cosa? Pues aquí hay muchas cosas que podríamos manejar, pero creo que con eso es suficiente sacar estos puntos. Y Santa Catalina de Siena decía que las almas del purgatorio que han sido libradas de sus penas nunca se olvidarán de sus benefactores en la tierra, e intercederán por ellos ante Dios. Además, cuando esa persona llegue al cielo, ellas saldrán a recibirlo. Qué extraordinario, lo decía Santa Catalina de Siena. Qué extraordinario que cuando llegue uno al cielo, esperemos en Dios que todos lleguemos al cielo, aunque pasemos por el purgatorio, no hay problema, ni modos, pero que al llegar al cielo, pues esas almas por las que nosotros pedimos de una u otra forma, nos salgan a recibir bienvenido al cielo. Es formidable. O sea, nuestra mente no puede entender lo que vamos a poder tener en el cielo cuando logremos, con la gracia de Dios, entrar a él. Hermano, te invito a 3 cosas fundamentales hoy para terminar este tema. Primero, rezar por las almas de los fieles difuntos, por todos, no solo por lo que es tu familia, sino por todos, sobre todo por aquellas almas que nadie se acuerda de ellos. Lo puedo decir así: te pido por las almas que nadie se acuerda. Segundo, te invito a que reflexionemos sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, nuestras ideas, sobre nuestra vida en cuanto al aspecto espiritual, para estar preparados para el momento en que nos llame. Que nadie no va a decir: no, es que a mí no me va a llamar, yo voy a seguir vivo unos 450 años, 500, no. Así es, y así tendrá que ser. Y el tercero, que es muy importante, es buscar siempre esa misericordia de Dios, pero acordarse que también hay una justicia, y por ello, no por miedo a ir al infierno, sino por amor a Dios, tenemos que buscar hacer su voluntad y al encontrarnos un día con su rostro, con su presencia. Bueno, pues eso es todo. Les agradezco muchísimo. Les invito a que sigan viendo lo que es el curso para catequistas que estoy subiendo uno diario. Algunos ya están grabados, son pregrabados, pero voy a completar para el ciclo de 10 temas para catequesis. Desde luego que lo hago con la más sana intención, pero si ustedes tienen algún lugar donde pues les dan catequesis, o en su parroquia reciben curso de catequesis, pues qué mejor que lo tomen allá. Pero también les ofrezco este material que trato siempre de sacarlo, lógicamente, de fuentes católicas, y tratando de hacer un análisis de lo que ahí nos dice para gloria de Dios. Esa es mi única finalidad. Les recuerdo, y esto voy a grabar un video aparte, las personas que quieran formar los cursos que voy a dar, pero esos cursos ya son individuales, o sea, individuales no de uno por uno, sino son grupales. Voy a formar grupos de catequesis o de catequistas que quieran capacitarse en línea. Vamos a empezar con una aplicación para crear objetos de aprendizaje. Parecido, para que se den una idea, si han trabajado PowerPoint, pues pueden manejar temas, pero aquí en estos objetos de aprendizaje pueden hacerle a sus niños cuestionarios, videos interactivos, en fin, muchas cosas. Y no es el único curso que quiero dar más cursos en línea. Sin embargo, como son cursos donde nosotros los voy a hacer interactivos, les voy a permitir que me pregunten en el momento, voy explicando, etcétera, pues no los voy a poner, al menos no inicialmente, a todo el público, solamente a los catequistas, y son gratuitos. El único compromiso es que lo den a los demás su material, si quieren, no a mí, sino a los de su parroquia, a los de su comunidad, o lo pongan en las redes, etcétera. Es decir, si yo hago un objeto de aprendizaje, es decir, por ejemplo, desarrollo un tema de catequesis, ponerlo a disposición de los demás. ¿Cuándo va a salir esa convocatoria? A fines de esta semana. Y espero que estés por favor al pendiente. Y una disculpa, no puedo. Ya me están pidiendo que les guarde el lugar, ¿verdad? No, o sea, es conforme lo vean, son tan amables, estén al pendiente y se inscriben. Va a haber un límite, ¿verdad? No sé cuántos van a querer entrar. Si solamente hay 20 inscritos, pues no hay problema. Pero si son más,
sí voy a tener que agarrar solamente a los primeros, a lo mejor 30, para poder atenderlos. Y en una sesión que tengo programada, mejor dicho, en 5 sesiones que voy a manejar, yo les voy a avisar después a las personas que se inscriban. Vamos a manejar sesiones de 10 de la noche a 11:30 de la noche. ¿Por qué? Porque es la hora en que estoy libre, ¿verdad? Ahorita, bueno, porque es un día inhábil, pero tengo algunas actividades, entonces con mucho gusto ofrezco ese tiempo. Y si son tan amables, es importante que todo el grupo se conecte en línea para las dudas y vayamos explicando y sea interactivo el proceso de aprendizaje. Que el Señor les bendiga, les agradezco mucho. Les pido por favor que oren por este nuevo proyecto que les acabo de mencionar, para que sea para gloria de Dios, para que se logren que muchos hermanos catequistas, no importa de dónde sean, si son de aquí, no sé de dónde, de otro país, solo lo que pido es que sean catequistas y se comprometan a tomarlo de manera consciente los cursos y además a dar algo, aportar algo para los demás. Como decía San Pablo, gratis lo recibí, gratis lo doy. Y así también les comento que el curso es gratis, ¿verdad? Porque a final de cuentas lo que nos va a llevar a la gloria de Dios, pues va a ser todo lo que hagamos en beneficio de los demás, de Dios, de la iglesia. Que el Señor te bendiga y te agradezco mucho que hayas sintonizado esta breve catequesis y esperamos seguir con más catequesis, ¿verdad? Hay mucho material que podemos hablar, que podemos decir. Que el Señor te bendiga y nos vemos. Hasta luego.